gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Dios contesta la oración de Ana. Hemos estado hablando de estos temas y creo que son temas que hay que aprovecharlos y que hay que ponerlos siempre en práctica. En el campo judío, el que una mujer o dentro de un matrimonio no se diera los hijos que siempre se anhelan, esto era una situación bastante incómoda para las mujeres, sobre todo. Era incómodo y era muy desagradable por el hecho de que a estas mujeres se les consideraba como mujeres desdichadas. Se les consideraban como mujeres que no tenían el favor de Dios. De esa manera, era como se concebía o como se pensaba en aquellas mujeres estériles. Y por otro lado, era como una vergüenza social. Pues los hijos siempre son, hermanos, tan importantes dentro de las estructuras familiares, económicas, sociales. Son la bendición de Dios. Y esto era una de las falencias de esta familia, en el particular de Ana. Ana no solo tenía esta marca, sino que aparte de esta situación, Ana también tenía la agravante de que la rival, es decir, la otra mujer de Elcana, le hacía la vida imposible. A veces uno se pregunta cuando hablamos, ¿y esto cómo es que se entiende el asunto de un hombre con dos mujeres? Acuérdense que, es decir, aunque no es el tema, pero para aclarar dudas o lagunas que vienen, interrogantes a la vida de los oyentes. En primer lugar, Dios instituyó el matrimonio, ¿verdad? Y ya sabemos nosotros que esa institución fue allá en el Génesis, donde es mujer y hombre y no más. Sin embargo, la dureza del corazón del hombre por lo general siempre va afectando y sobre todo va alterando los mandatos de Dios, la palabra de Dios. Y eso puede ser como una respuesta a esto de Elcana con estas dos mujeres. Pensemos, ya lo hemos dicho, que dentro de esta sociedad judía también se permitía, en un caso como esto, el que se tomara a una de las siervas de la familia, y la señora pudiera tomar una de sus siervas y dársela a su esposo para que de esa manera se pudiera procrear hijos. Eso fue lo que hizo Sara, aunque sí, no es el plan de Dios, pero ni modo.
Y probablemente esto fue lo que también sucedió en esta familia. Quizás sea Ana la mujer, la esposa, y haya tenido que echar mano a estas costumbres que se daban en este tiempo. Y claro que ahora vemos acá, la Biblia no relata nada de eso, sino que sencillamente puntualiza el problema que hay. Y el problema que hay es que esta mujer, pensemos que haya sido la esposa original y que era estéril, pero que aparte de ese estigma de su esterilidad, ahora la rival pues le hace todavía mayor daño y le hace sentirse todavía mucho más mal. ¿Por qué? Porque de hecho esta mujer, esta Penina, siempre le sacaba en cara, siempre le decía: eres una mujer que no agradas a Dios, que Dios te ha desechado, y sucesivamente. Pensemos cómo sería la situación de esta familia. Pensemos cómo se desenvolvían dentro de este ambiente ahí. Pues lo que nos viene a la cabeza es que era una cosa difícil. Pues sí, porque qué paz podía haber en este hogar si la que tenía hijos vivía calumniando, vivía amargándole la vida a la que no tenía los hijos. En este caso, hermanos, podríamos pensar que Ana tenía buenas razones para sentirse desalentada, para sentirse amargada. Sin embargo, lo que siempre se lleva a cabo cuando las cosas no se alinean en el lineamiento, valga la redundancia, de Dios, lo que muchas veces a lo que se llega es a la venganza. Muchas veces a lo que se llega es a la confrontación. En este caso, pues, era obvio que esto era lo más probable. Que Ana, partamos de la idea que era la mujer, la primera esposa, y que ahora ella podía tomar represalias sobre Penina, que le estaba haciendo la vida imposible. Como decíamos, eso es lo que más se manifiesta dentro de alguien que está ofendido. Donde hay pues una confrontación, pues lo que hay es pleito o venganza, ¿verdad? Pero en este caso nosotros vamos a ver la actitud de Ana. En lugar de que Ana, manifieste una venganza o violencia sobre Penina, más bien Ana lleva su problema, hermanos, a Dios. Ana lleva su necesidad a Dios. Y en este caso, Ana, diríamos, no pierde la esperanza, no pierde la fe. Ana, vemos acá que esto que hace es precisamente lo mejor. Y es, por supuesto, lo que siempre debemos de hacer en las diversas situaciones en las que nos vemos envueltos, hermanos. Porque en lugar muchas veces de tomar represalias, si fuera el caso de Ana, o en lugar de quejarnos, o en lugar de resentirnos, porque todas esas cosas se dan en la vida,
pues acuérdese que somos seres humanos imperfectos y que por fuerte que pensemos ser, siempre somos débiles, siempre somos débiles, vulnerables, siempre caemos en el desánimo, caemos en los desalientos cuando las cosas se nos complican, cuando las cosas nos están afectando, ¿verdad? Entonces, esto, por supuesto, hay que aplicarlo a nosotros. El caso de Ana, pues este es un caso muy conocido y ese es el que estamos hablando, pero el caso de nosotros puede ser otro, puede ser cualquiera. Usted le puede poner nombre a su caso o a sus casos, porque a veces no es un problema que tenemos, a veces no es solo uno, a veces tenemos muchos problemas y se nos suman cosas que a veces no hallamos salida. Y a veces actuamos imprudentemente. A veces actuamos de acuerdo al corazón, de acuerdo a muchas veces a consejos que no son los mejores, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de problemas de la familia, ¿qué es lo que muchas veces se da o a lo que se llega? Si es un problema conyugal, muchas veces lo que está ahí latente es, una separación, porque no hay una comprensión, no se comprende, la situación cada vez se vuelve más tensa, hay más ofensas, hay más incomodidades. Y por lo general siempre lo más fácil es reventar. Lo más fácil es, llegar pues a una separación, que es siempre lo que apunta. Así, si fuera el caso, por ejemplo, llamémosle de la parte económica, ¿qué es lo que siempre hacemos? Bueno, no es una cosa sencilla la parte económica tampoco, hermanos. Cuando está esa constante pena, diríamos, o compromisos que nos llevan, que tenemos y que tenemos que llevarlos a cumplimiento, tenemos que pagar, tenemos que proveer y no hay manera donde podemos nosotros proveernos. ¿Qué es lo que siempre se ha hecho? Bueno, siempre se buscan alternativas, siempre externas, ¿verdad? Por lo general, que lo que nosotros más conocemos es la emigración. La gente emigra para otros lugares para resolver, si fuera el caso, el problema de la economía. Es decir, se toman decisiones así. Si es el caso del matrimonio, se toman a veces, en los peores casos, actitudes incorrectas, o si fuera el caso de lo que es la enfermedad, vienen las enfermedades que de hecho pues no hay quien nos libremos de ellas. ¿Y qué es lo que sucede cuando viene esa parte débil, dura de la vida en cuanto a esta área? Bueno, en algunos casos, algunos somos más fuertes que otros. En casos peores, somos casi por lo general más débiles que fuertes. Y llega el momento de deprimirnos,
llega el momento de angustiarnos, llega el momento de decir, ¿qué puedo hacer? No puedo salir de esta situación. Y es ahí donde decía yo que podemos entrar en resentimientos. Podemos como reclamarle a Dios y decirle, Señor, yo soy tu hija, yo soy tu hijo. ¿Y por qué no resuelves este problema? ¿Por qué no resuelves este otro? ¿Por qué no me das esta salida? ¿Por qué esto? Y llegamos, muchas veces hay gente, hermanos, dentro de las iglesias que toman la decisión de desertar de la vida de Dios, porque hay desesperanza, porque no hay pues una respuesta, porque siempre todos, por lo general, siempre queremos las respuestas. En el particular, nosotros como creyentes, siempre queremos la respuesta, porque hemos leído en la palabra que Dios está con nosotros, que nosotros somos su pueblo. Hemos leído en la palabra que dice, clama a mí y yo responderé. Hemos leído en la palabra, pedid todo lo que quisieres y eso será hecho. Hemos visto las promesas de Dios, ¿verdad? Que dice, cuando pases por las aguas no te anegarán, y si por el fuego no te quemará. Es decir, todo eso es una realidad, no es un asunto, diríamos, subjetivo de la palabra. Son lo que está aquí estampado, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva, ¿verdad? Y es eficaz. La palabra de Dios no falla. Pero uno llega como humano a decir, ¿qué sucede? ¿Por qué se da esto? Bueno, acá nosotros tenemos, para eso es bueno estudiar la Biblia, y acá nosotros pues tenemos cuáles son las mejores actitudes que se tienen que tomar en los momentos difíciles. En los momentos difíciles, por lo general, actuamos mal. En los momentos difíciles tomamos decisiones incorrectas, ¿verdad? Como mencionaba el caso de Sara con Abraham, como sería el caso de Elimelech con Noemí, y pudiéramos hablar y mencionar muchos casos de las decisiones incorrectas que siempre se toman. Y siempre sucede que cuando tomamos las decisiones incorrectas, agravamos las situaciones que estamos pasando. Entonces, en la Biblia nosotros vamos a encontrar siempre el consejo oportuno, el consejo adecuado, que es el correcto. Y lo que estamos viendo acá, que lo correcto es esto que hace Ana. Es decir, Ana, en lugar, hermanos, como decíamos, que en lugar ella de tomar venganza o de resentirse o de reclamarle a Dios, ella lleva su problema a Dios. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos de hacer. Su problema a Dios. ¿Cuál es el problema? El que sea, debemos de llevar nuestro problema a Dios. No es, hermanos, al hombre, no es al político, no es al psicólogo, no es a la religión. Nosotros debemos, en esta noche aprendemos, y Ana nos da, hermanos, la clase y la cátedra, que lo que tenemos que hacer en medio de nuestras aflicciones y en medio de, hermanos, de nuestras diríamos situaciones adversas, llevar nuestro caso a Dios.
Eso es lo correcto para aquellos que decimos que Él es nuestro Padre. Llevar nuestro caso a Dios, ¿verdad? Llevar nuestro caso a Dios, porque debemos de saber que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Porque uno a veces se cierra, hermanos. Uno se cierra y dice, de este problema económico es imposible. Por ejemplo, ¿cuántas personas están siendo deportadas a los diferentes países? Es decir, es una calamidad que se está dando. Vienen las personas a sus pueblos, a sus lugares, y ¿qué es lo que les espera? Vienen defraudados, vienen desanimados, vienen sin fe, vienen sin esperanza. ¿Qué es? Y, sin embargo, es decir, ya dicen, de esta no hay otra. ¿Y cómo voy a salir de allá? Pero no importa cuál sea el problema, no importa el asunto, el nombre que le queramos poner al gigante. Fíjese que le quiero decir algo, que era, ¿acaso era una cosa sencilla el asunto de Ana, el problema de Ana? ¿Acaso era una cosa que la podía resolver un médico, que lo podía resolver la medicina, la ciencia? No podía resolver este problema, porque era un problema de esterilidad, era un problema que sin duda era un asunto que Ana tenía esta carencia biológica. Ana tenía esto, y en el tiempo, por lo menos en este tiempo, se pueden hacer algunas técnicas porque la ciencia ha avanzado, ¿verdad? Y es más, aún con la ciencia avanzada, la que es estéril, no puede hacer nada la ciencia hoy, aún. Pues sí, pueden hacer algunos arreglos que nosotros ya conocemos, los in vitro y cualquier otro asunto, como para resolver un poco el problema. Pero que la ciencia haga, hermanos, haga que esa mujer estéril pueda ser fértil, no se puede. Entonces le estoy planteando, de acuerdo al caso de Ana, un asunto que no era posible para los hombres, y que no es posible ese problema que se resuelvan los hombres, que lo resuelve el psicólogo, que lo resuelve el médico, que lo resuelve el banco, que lo resuelve el pastor, cosa que es imposible. Pero lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Posible es para Dios. ¿Por qué es posible para Dios? Es posible para Dios porque Dios tiene poder. Porque nuestro Dios no es ese que sacan para semana larga, hermanos, que tienen que bañarlo, que tienen que ponerle, hermanos, ropita, que tienen que llevar la ropa a lavar al río, que lo tienen ahí todo el año clavado. Nuestro Dios no está clavado. Nuestro Dios es el que se levantó. Nuestro Dios es el que llegaron las mujeres y los ángeles dijeron: ¿a quién buscáis? Ellas dijeron: a Jesús de Nazaret. Y le dijeron los ángeles: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él está vivo, Él está vivo, Él está vivo, Él está sentado a la diestra de Dios. Nosotros no tenemos un Dios enclenque, un Dios que se le cae la cabeza cuando viene el terremoto, como sucedió en la plaza, no sé cómo se llama esa plaza que tiene un nombre que no es el correcto. Nosotros tenemos un Dios que es el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos creen eso? Entonces lo que aprendemos acá
es que lo que es imposible para nosotros, para la ciencia, es posible para Dios. Porque esta fertilidad de esta mujer estéril, solo Dios podía hacerla. Ahora vamos a ver, con lo cual vamos a ir cerrando. Es importante que Ana lleva su problema a Dios, ¿verdad? Y este problema, de hecho, lo lleva con sinceridad. Es que hay que ir viendo la manera como es que debemos nosotros acercarnos a Dios a través de la oración. Entonces Ana, en primer lugar, lleva su necesidad a Dios. Yo me pongo a pensar, entonces Ana tenía fe, ¿verdad, hermano? Entonces Ana no había creído en un Dios de madera, en un Dios de historia. Ana había creído en el Dios que le contaban sus padres, que es el que los había liberado de la esclavitud de Egipto, el que les había abierto el mar, el que había ahogado a todo el ejército de Faraón, el que les endulzó las aguas amargas, el que les dio maná del cielo, el que les dio carne, el que les dio agua de la roca. Hermanos, cuando uno tiene un historial, y ese es el Dios nuestro, no necesariamente solo es el Dios de Israel, es el Dios suyo, es el Dios suyo, es el Dios mío. Ese es el Dios, el primero y el último, el alfa y la omega, el que estuvo muerto pero que ahora vive, dice la palabra. Dele fuerte esas palmas a ese Dios que vive. Entonces, nosotros tenemos que despertarnos. Tenemos que echar mano lo que ha leído en la Biblia de las grandezas de Dios. Debe saber que la Biblia es la palabra suya, que es la palabra viva. Y usted dice, aquí dice Dios esto, esto y esto. Y esto es mío. Esto me pertenece a mí. Yo creo en esto. Y eso es lo que hace Ana y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Porque no nos va a poner fácil las cosas Dios. Fíjese que acá, según leíamos nosotros, dice que Dios la había hecho estéril. O sea que algo así leíamos, no sé qué dice usted de esto, ¿verdad? Porque dice, vamos a ver, Alcana, dice Alcana, sentó Ana, y esta dice, vino a Silo, dice, y ella con amargura de alma oró a Jehová y oró abundantemente. Entonces acá, cuando uno tiene un panorama del Dios verdadero, de lo que es el Dios del cielo, pues ese es un buen paso, ese es un buen inicio en medio del problema. Ese es un buen comienzo en medio del problema. Cuando, ¿verdad? Ahora, vamos a ver, ella llega al lugar preciso. Este es otro aspecto, ¿verdad? El lugar preciso. ¿Qué significa eso? Significa que hay que entender que cuando necesitamos
un contacto con Dios, tenemos que crear las condiciones. Que cuando necesitamos un contacto con Dios, no podemos hacerlo en el mercado vendiendo tomates a 2 por 8 y hoy los elotes acá y por allá y el otro lado y peleando aquí, no sé qué, y por allá. Entonces, no, hay que buscar el lugar preciso, el lugar idóneo. Puede ser en la soledad de algún lugar, puede ser en la iglesia, puede ser en ese lugar donde vamos a tener ese contacto con Dios, donde no nos estorbe nadie, donde podamos enchufarnos con Dios, porque la victoria consiste en enchufarnos con Dios. La victoria no consiste en perder el tiempo, en vivir religiosamente. La victoria consiste en que yo pueda tener ese contacto con Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Y a dónde es donde vamos a tener ese contacto con Dios? En este caso, lo que vemos acá es Silo. En este tiempo, allí es donde se hacían las cosas ceremoniales. No había templo todavía a esta fecha. Entonces, en este caso, fue al lugar donde podía conectarse con Dios. Siempre es necesario, hermanos, apartarnos un momento. Siempre es necesario. Y por eso siempre hemos recomendado, por ejemplo, esa hora que usted va a orar, ese ratito que usted va a orar, tiene que, aunque sea poco, pero tiene que ser consciente de que no estamos haciendo algo religioso, sino que estamos haciendo algo objetivo. Porque uno se puede volver religioso en la oración. Se sienta ahí. Yo conocía a unos hermanos, íbamos a orar, yo se les contaba la vez pasada, ¿verdad? Íbamos a orar. Los hermanos habían alquilado un localito, lo habían alfombrado. Todas las 12, a las 11, a las 12, a la 1 salíamos de orar ahí. Y el que más hablaba de oración, tras que llegaba, peor que tenía el defecto del hermano que roncaba, ¿verdad? Tras de que llegaba, a mí me toca orar tanto, ahí distribuíamos en minutos las 2 horas de oración, pero solo era cuestión de arrodillarse. Usted puede venir a nada a la iglesia, porque ese es el problema cuando uno se vuelve religioso. Uno, para que no me regañe el pastor, usted no tiene nada que ver con el pastor. Sus luchas, sus guerras son propias. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Para que el coordinador o la coordinadora no me esté tiguereando. La gente se hace religiosa. Y después de aquel rato, supuestamente de oración, se levantaba el hermano. Estuvo linda la oración y todos reían. Qué lindo debe estar, y con gritos y todo ahí. El hermanito no se despertaba. ¿A qué venimos nosotros a la iglesia? Venimos a juzgar, venimos a ver quién anda la falda más larga, quién anda el tacón más largo, quién nos depuso el velo, quién no vino para tijerearlo. No, nosotros tenemos que buscar el lugar, porque hermanos, partiendo del primer hermano que está acá hasta el último hermano que está acá, estamos cargados de problemas, y los problemas no los va a resolver el político, el problema no lo va a resolver el pastor, el problema no lo va a resolver la religión, el problema no lo va a resolver el psicólogo, el problema no lo va a resolver el cura, el papa, la bienaventurada María. El problema solo hay uno que lo puede resolver, que se llama Jesucristo. Él es el único que puede resolver el problema. Y entonces ahí venimos a gostezar. Nos interesan más las pupusitas allá en el cafetín. Y venir yo desde donde vengo a perder media hora para tomarme ese café, yo digo, están en la olla esto, en lugar de oír la palabra.
Yo prefiero que se pierda ese café y no perderme ni una frase del mensaje de la palabra. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Nos vamos a echar de enemigos a todos? ¿Qué podemos hacer? Ahí dejémoslo. Ahí dejémoslo. Si la gente no quiere comer, ahí déjenle. No es culpa del pastor ni es culpa de Dios. Pero los problemas, la camándula de problemas que tienen son grandes. ¿Verdad? Que dice usted, a mí me toca el jueves, pero no el martes. Ahí dejémoslo, no podemos estar peleando con la gente. Hay que decirle, cuando usted come todos los días. ¿Y qué nos va a decir? Hasta de más. Pero ¿por qué no come usted del plato? ¿Cuántos estamos disfrutando de este platillo? No es porque la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos estamos disfrutando de este platillo? Pero ahí viene el religioso se pone su día, el religioso se pone su agenda. Ahí dejémoslo, no podemos pelear. ¿Qué vamos a hacer pues? Uno a quien puede de alguna manera todavía regañar es a un hijo biológico, pero ya estos viejos no, estas viejitas no, ellas son quienes son y punto. Que se oiga un amén. Si no es con usted, agáchese, ¿verdad? Porque aquí no se trata de pelear. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Necesitamos el lugar propicio, lugar de comunión. Ahora, vamos a ver, a través de la oración, es una oración con fe. Vea lo que, y despojada, a tal grado que ni se le oía lo que decía Ana. Dice que solo le salía espumita en la boca. Tal grado que el pastor de esa iglesia se confundió y dijo que estaba ebria. Entonces ella le explicó, ella estaba orando, no Señor, yo soy una mujer angustiada en mi espíritu, tengo un problema. Y vaya, corrigió el hermano Elí. Entonces la oración tiene que ser una oración con fe en que Dios nos dará una salida. También debe de ser una oración, como ya hemos dicho muchas veces, específica. ¿Qué es lo que está diciendo Ana? Sí, porque muchas veces, hermano, uno, ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Aquel ciego, el Señor sabía que estaba ciego, pero el Señor le pregunta, ¿qué quieres que yo te haga? Que mis ojos sean abiertos. Ah, bueno, sean abiertos. Porque pueda que el ciego quería una casa nueva y no ver. Pueda que quería un carro nuevo y lo que no quería, porque hay gente que pues sí se acostumbra a la vida de cómo se desenvuelve. Y dicen, no, yo lo que quiero es esto. Por eso, entonces en este caso, Ana le dice, yo quiero un hijo, no le dice una hija, quiero un hijo varón, ¿verdad? Entonces hay que especificarle a Dios, no porque Dios no sepa que es nuestra necesidad. Hay que explicarle, Señor, yo ya no aguanto a mi marido, yo quiero que se muera, Señor. Amén, dice aquel. Yo ya no aguanto a mi mujer, Señor. No, hermano, no, como le preguntaron a un jaque que se convirtió al Señor, tenía 10 mujeres. 10 mujeres tenía. Y ahí pues el pastor empezó a darle doctrina, que solo era una. Allá cuando vino después, que ya había sido doctrinado, solo vino con una. Le dijo, y las otras hermanos que la hizo, las maté, le dijo.
como solo la Biblia, es decir, se apresuran. No, hay que ser específico qué es lo que se necesita. Señor, cámbiame a la suegra, cámbiame al hijo, cámbiame al esposo. Señor, el problema específico, no hagamos esa revolvisión muchas veces que, ¿verdad? Le hacemos una revolvisión, un montón de notas, Señor. No, lleve orden. Por lo menos cuando ya le resuelva un problema, ya pasa al otro problema. Y así, pero no se enfada Dios. ¿Cómo Dios no se enfada? Dios es el Dios, hermanos, es el buen pastor, como dice el Salmo 23. Ahora, oiga esto. ¿Qué es lo que ella le dice? Ella con amargura de alma oró a Jehová y oró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí. Oiga, mire qué manera de acercarse en oración. Y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Fíjese, hermanos, fíjese, hermano, que en este caso Ana hizo una promesa a Dios. Y siempre las promesas, oiga esto, siempre las promesas surgen de acuerdo a la intensidad de la necesidad. Las promesas, es decir, cuando la persona tiene tenemos un gran problema, como que, bueno, sentimos, en el caso de Ana, siente que le dice: si me das, si me resuelves este asunto, yo prometo. Entonces, de acuerdo a la intensidad del problema, se llega a prometer, y por lo general todos prometemos. ¿Me sanás? ¿Me provees? ¿Me resolves? Yo te prometo. Voy a servirte mejor. Nunca he dado mi diezmo, voy a empezar a diezmar. Voy a evangelizar. Voy a perseverar en congregarme. Y sucesivamente. Entonces, en este caso, hay una promesa que si Dios le contesta, ella consagraría a su hijo. Dios aceptó la promesa, Dios aceptó el trato. Y esto debe de quedar así claro, porque Dios es soberano. A veces esto puede servir como para que uno diga: bueno, entonces yo le voy a prometer. A veces, hermano, o no le voy a prometer. No dejamos de prometer siempre, de acuerdo a la necesidad vamos a prometer. En este caso sería que las promesas. Entonces, en este caso, Dios aceptó la promesa de Ana. Y luego Ana se levantó y en fe ella ya no se sintió triste. Entonces, esta es una actitud también importante: levantarnos con fe, sabiendo que Dios, que hemos tenido un contacto con Dios y que Dios por fe ha aceptado mi promesa o mi voto, que en este caso sería. Entonces ella se levanta, y si leemos más ahí, con lo cual voy cerrando, vemos nosotros que Ana ya no estuvo más triste y se fue a su lugar. Y sin duda, hermanos, Ana llegó a tener pues ese contacto sexual con su marido y justamente quedó embarazada. Yo me pregunto, ¿cómo sucede esto? Primeramente, confiar en Dios, buscar el lugar adecuado, tener fe, sincerarnos con Él.
de acuerdo a mi necesidad, prometer algo y cumplirlo. Porque en este caso siempre se da que cuando prometemos, siempre cuando tenemos el lazo en el pescuezo, ahí prometemos muchas cosas. Pero cuando Dios nos toma la palabra y nos da la salida, por lo general, hermano, lo que sucede es que nos olvidamos de aquello que le prometimos a Dios. Pero Ana nos da, nos enseña que ella, aún en toda esa terrible situación, Ana, vemos que allá después de 2, 3 años, trae a su Samuel a Silo. Y le dice, no ha de ser fácil eso, pero, y le dice a Elí, le dice, Elí le dice, este es el niño que yo pedí a Jehová. Y yo lo prometí que se lo daría, así que aquí se lo dejo. Ahí se quedó Samuelito. ¿Cómo sería para esta mujer difícil dejar al único hijo? ¿Cómo sería? Pero hay que cumplirle a Dios. Y cuando le cumplimos a Dios, Dios nos honra. Porque la Ana, que era estéril, luego vemos más adelante, que tuvo 3 hijas y 2 hijos más. O sea que cuando Dios ve esa sinceridad, de hecho Dios ya conoce si le vamos a cumplir o no le vamos a cumplir. Pero Dios nos toma la palabra. Y eso es lo que nosotros debemos de saber, que en este caso puramente nuestro, nosotros estamos en escena. Nosotros tenemos los pies ahorita en el suelo. Usted y yo estamos en la cuerda floja. Estamos unos peor que otros con diferentes clases de situaciones. ¿Verdad? No busquemos a otro lado. Busquemos a Dios en oración. Aprendamos a confiar en Él. Los que confían en Jehová, dice el Salmo, serán como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Qué es lo que nos enseña ahora el Señor? Es eso, ¿verdad? Que para Dios no hay nada imposible, pero tenemos que dar los pasos apropiados, los pasos correctos. Debemos de hacer las cosas correctas como caballeros, como personas que nos comunicamos con Dios. Así que lo que sea, ¿verdad? Tengamos fe, porque nuestro Dios es el mismo de todos los tiempos. Cierre sus ojos, con sus ojos cerrados. Oh, te adoramos, Dios.